¿Cuántos o cuántas han estado ya en las dos charlas anteriores? Para hacer un seguimiento de... ¿Han notado mucha relación? Estoy haciendo por lo menos estamos ahí intentando. ¿Y quién se ha apuntado por primera vez? Luego le haces un resumen de todo lo que hemos hecho. Básicamente es estar atentos, yo creo, que a la buena vida, a las buenas cosas, a las buenas decisiones, a las buenas personas, y entre todas, yo creo que de todos los que estamos aquí, probablemente sea yo el que vengo de más lejos. Creo que ya lo conté. Vivimos cerquita de Pontevedra, un poquito que se llama por la media. Entonces, a la llegar hasta aquí, tengo que llegar a Santiago y de Santiago coger la autopista. Y todo el camino que hago desde Campolamino hasta aquí, pues vengo por Araña, Caldas, no sé si lo Araña, Tullis, Puntis, Caldas, y paso por Portales, por cosas, es un camino a veces súper chulo. Y estuve el lunes en Coruña, que tenía que trabajo y vine el lunes. Vine el lunes, martes y hoy. Y entre el lunes y el martes me sorprendió mucho, porque empecé a ver ya que las ramas de los árboles empezaban ya a crecer. Esto fue de lunes al martes. Y del martes a hoy, os prometo que había ya más de la mitad de los árboles que estaban empezando a brotar, en 2 días estaban absolutamente verdes ya. Yo venía pensando, bueno, ¿cómo explicamos que nos está hablando? Salvador Cojón es biólogo, es médico, es máster en medicina subacuática e instructor de buceo científicos, responsable de la unidad de cuidados intensivos cardiológicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de A Coruña. Como instructor de buceo científico, imparte cursos de prevención de accidentes acuáticos por las ONGs Solidaridad Galega y Codesarrollo Galicia. Trabaja con pescadores de Dakar, en Senegal. Y aquí, en pequeñito, pone: le interesa especialmente el problema del cambio climático desde su perspectiva científica y social. Deberíamos ponerlo en grande, porque esa preocupación es la que hoy compartimos todas y todos. Y va a ser una delicia escucharte. Igual que tenemos que escuchar a esa naturaleza que, aunque no nos grita directamente, grita, ¿sí? ¿Y por qué nos cuesta tanto escucharla, Salvador? Tenemos las antenas. Pero es igual, hablo un poquito más alto, aunque... Ya está, ¿no? Ahora sí. Vale, ahora perfecto. Sí. Tienes que gritarnos tanto más que la naturaleza, Salvador. Estamos en confianza y se va a oír perfectamente. Se me oye bien ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Quique. Muchas gracias a la Fundación Paideia por haber contado conmigo en este día. Me siento orgullosísimo de estar aquí. Es un placer y un honor estar con vosotros en este ambiente tan delicioso y poder hablar de la verdad, de lo que más me gusta, iba a decir, y lo hubiera dicho hace 10 o 15 años, hoy tengo que decirte lo que más me preocupa, porque la situación va muy en serio. Preparando la charla me he montado un lío extraordinario, porque cada vez que hablo de cambio climático añado 2 o 3 cosas que han sucedido, 2 o 3 hallazgos nuevos, pero en esta ocasión yo quería darle un enfoque de cómo nos relacionamos con el medio, y eso me hacía retrotraerme al bicho humano, a la especie humana, cómo nos hemos metido en este lío y por qué, ¿no? Y entonces, partiendo de cero, salían tantos flecos, tantas curiosidades y misterios, que es que me volvía loco, ¿no? Y en consecuencia he tenido serias dificultades. Como tenía serias dificultades para montar una charla que durase un tiempo razonable, pues entonces lo consulté con mi amigo Mou. O Moucho, meu veciño, se cayó del nido cuando era pequeñito, entonces lo recogí, lo cuidé un poquito, ahora vive cerca de casa, me saluda todas las noches y nos llevamos bastante bien.
y con él consulto todas estas cosas meticulosamente, ¿no? Y va en serio, no os lo vais a creer, pero el Moucho vive por allí y me saluda todos los días. Bueno, pues vamos a analizar cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Es decir, esto es lo que llamaríamos ecología humana. La ecología para los biólogos es la ciencia más difícil, es la asignatura más complicada. Puede ser todo lo complicada que uno quiera, porque es las relaciones entre las especies y el medio, entre las especies y otras especies, entre las especies y el nicho que ocupan, a qué se dedican, de qué viven, cómo se sostienen. Entonces, para saber ecología hay que saber una barbaridad de biología, una barbaridad. Entonces, para saber ecología humana, que es lo que creo que deberíamos de hablar hoy, deberíamos de empezar a hacer ciencia. Fijaros, esto lleva intrigando al ser humano desde su origen, pero a falta de mejores explicaciones, pues hemos tenido la intuición, la poesía de diseñar. Cada civilización ha diseñado su hipótesis, su modelo de trabajo, sus convicciones, bueno, para todos los gustos y convicciones, ¿no? Nosotros hoy en lo que nos vamos a centrar es en la hipótesis científica. La ciencia tiene una ventaja enorme, que solamente enseña y acredita lo que puede demostrar. Y en cuanto a algo que pensábamos que era cierto demuestra un agujero, pues se descarta. Bueno, entonces, cuando una hipótesis científica adquiere suficiente solemnidad y se ha probado en suficientes ocasiones, pasa al rango de teoría y se acabó. Todo el mundo piensa que la teoría es un rango intermedio en las hipótesis científicas. No, 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 es el máximo, no hay más, no hay más, no hay más allá. Bueno, pues vamos a empezar con la ecología humana. Supongo que os situáis en el mapa. Uy, vaya por Dios. Bueno. ¿Qué he hecho? Me tienes que ayudar porque lo apagué sin querer. Ahí está. Bueno, os situáis en este mapa, ¿no? ¿Vale? Este es el Cuerno de África. Y resulta que todos los fósiles de homínidos, de nuestros antecesores, que tienen más de 1 millón de años, han sido encontrados en este cinturón. ¿Qué tiene de particular este cinturón? Todos, sin excepción, los homínidos de más de 1 millón de años han sido encontrados aquí. Ya lo había dicho Darwin, ¿eh? ¿Cuál es el origen evolutivo de la especie humana? Dijo, buscad en África porque es donde están los primates grandes, entonces tiene que ser ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué tiene de particular este cinturón? Esto es lo que se llama el Valle del Rift. Resulta que hemos descubierto que aquí hay una divergencia, es la única divergencia emergida. Divergencia es cuando dos placas tectónicas se separan. Pues aquí hay una divergencia emergida que podemos verla de día en día. En Kenia se abren zanjas espontáneamente una vez al año, ¿no? Bueno, pues podemos verla y recorre desde Etiopía hasta aquí abajo, hasta Mozambique. Hace un recorrido prácticamente lineal. Esto se produjo en los últimos 10 millones de años y cambió absolutamente la ecología de ese punto. Ahí había un cinturón tropical, como es lógico, y de repente ese cinturón tropical en esta zona se ve interrumpido por unas corrientes achicharrantes, por una fotoexposición inmensa, por una pluviosidad muy escasa, que altera completamente el ecosistema selvático tropical que ocupa toda la franja de esta latitud africana. Y entonces la evolución se plantea un lío, como siempre que se produce un cambio de estas características, dice, aquí no hay quien viva. Bueno, pues ¿qué hacemos? Entonces los grandes primates se fueron hacia el oeste y dijeron, aquí no hay quien viva, se acabó. Chimpancés, antropóides, etc., se fueron para el oeste. Bueno, pues hay unos primates que se quedan por aquí. ¿Y a qué recurren? ¿A qué recurren?
Bueno, pues esta es una de las hipótesis más bellas de la contemporaneidad, que es la East Side Story. Evidentemente esto es un juego de palabras con West Side Story. Bueno, que es de Yves Coppens, de 1994. Y él dice que la selva sufre una rarefacción. Los monos, para ir de este árbol a coger un higo maduro aquí, se juegan la vida porque esto está lleno de depredadores. Entonces, o bien se quedan al oeste, o bien inventan nuevas formas para sobrevivir aquí. Las formas de sobrevivir es, tú te quedas en la copa de esta higuera, yo bajo al suelo, voy corriendo hasta allí y cojo 4 higos. Sí, pero tú me tienes que traer 2 para mí. Bueno, vale, pues ya está. Oye, pero naturalmente la única forma de comunicación es que yo me pongo muy nervioso si veo una hiena venir. El caso es que se establecen, fijaros, estrategias colectivas. Alguna forma de comunicación, no verbal, por supuesto. Bueno, esto también lo tienen los lobos, también lo tienen los leones. Una estrategia colectiva, una forma de comunicación, un entendimiento grupal. Y el caso es que estos bichos consiguen sobrevivir en este medio, de una forma muy fecunda, porque esto se había vuelto un sitio de muy difícil supervivencia. Bueno, ¿y quiénes son estos señores? Pues estos señores los descubre Mary Leakey, que es la cosa más riquiña del mundo. Es verdad, porque de los Leakey, que ya sabéis que es una saga, una familia en la que hay pues 5 o 6 paleoantropólogos, que todos ellos pasaron a la historia, pero sin embargo el factor que los aglutina a todos ellos es Mary Leakey, que fue la que descubrió el Paranthropus boisei, que es este fósil tan importante. Y ella fue la que orientó este dibujo, que probablemente es la ilustración más reproducida en la historia de la ciencia biológica, y que, sin embargo, yo siempre les decía a los alumnos, a ver, aquí hay muchos errores. ¿Cuál es el primer error, el fundamental, el más grave? Bueno, claro que no sois alumnos, claro. Que la evolución no es lineal. La evolución es arbustiva. Bueno, Darwin decía que no era un arbusto exactamente, que era un coral, porque todas las ramas estaban muertas, solo estaban vivas las puntitas de cada rama. Bueno, pues efectivamente este es el error más grave, pero es que esto intentaba aglutinar todos los fósiles que se habían descubierto en el año 65, que es de cuando data, por cierto que me costó muchísimo, de hecho esta foto la tuve que hacer yo de un libro, porque no encontré en internet la fotografía original, el dibujo original de Clark Howell. Bueno, es igual. Intentar ensamblar todos esos fósiles en una trayectoria arbustiva o coralina es una labor imposible, porque cada paleoantropólogo quería ponerle su propio nombre, quería decir, no, este es el antecesor, el eslabón perdido y tal. Y naturalmente, lo más probable del fósil que acabas de encontrar es que sea una rama colateral extinguida y se acabó. Otra vez. ¿Pero qué ha pasado aquí? Ah, no, pues es distinto, porque aquí se ve. Estábamos... Vamos a ver. ¿Y la luz dónde está? Vale. Bueno, muy bien. Bueno, pues os decía que intentar ensamblar todo esto es una absoluta locura. Cada uno intenta que su fósil sea el protagonista, el eslabón perdido, ponerle su propio nombre, y aún hoy en día es bastante caótica la evolución humana, y no me voy a parar en esto porque tendríamos para un mes. Es un tema preciosísimo. A mí la verdad es que me resulta llamativa la paradoja de lo poco que sabemos de evolución humana, teniendo ahí los fósiles, y nos importan mucho otras cosas aparentemente menos relevantes y no sabemos ni siquiera quiénes somos. Bueno, muy bien. Os quiero presentar también a este señor, John Gurch. Es un paleoantropólogo que además es un artista genial. Y entonces, sobre cada uno de esos cráneos,
basándose en las mejores consideraciones y extrapolaciones anatómicas y fisiológicas y en todos los datos científicos disponibles, él ha construido un aspecto físico. Os recomiendo que siempre que veáis la reconstrucción de un fósil de un homínido, recurráis a John Gooch, porque a veces es enternecedor, ¿no? Pues, por ejemplo, este es el Ardipithecus, Ardi le llamamos en confianza. Ardi es el último eslabón de conexión con gorilas y chimpancés. O sea, este es nuestro primo común con gorilas, 7 millones de años aproximadamente. Este es un primo colateral, esta es una rama, en vez de ser el género Homo, precisamente cuando estos se dividen en dos ramas, pues genera el género Paranthropus, que eran unos tíos que se quedan haciendo una vida sencilla, comiéndose yo siempre digo, comiéndose las nueces y las ostras sin pelar, ¿no? Bastante brutos, pero bueno, los Paranthropus con cara de buenos, y se extinguieron hace relativamente poco, después de generar bastantes especies. Este en concreto es Paranthropus boisei. Y esta es Lucy, que os suena a todos, que como veréis es una monada, ¿no? Bueno, yo la verdad es que la llevo en el corazón, a Lucy. Y en concreto, esto es la senda de la Etoli, que también la conocéis, me figuro, ¿no? La senda de la Etoli es este trayecto que descubrió Mary Leakey, para variar, descubrió la senda de la Etoli. Son 7 pasos que hacen 2 especímenes, uno con unas huellas enormes y otro con unas huellas pequeñitas, perfectamente paralelos entre sí los 2 rastros, pero algo sinuosos. Es una marcha de 7 pasos, un poquito sinuosa, perfectamente paralela, a una distancia intrigante, a una distancia imposible. Se imprimió sobre las cenizas de un volcán que había dejado en forma de yeso el día anterior un volcán ahí cerca del Ngorongoro. La humedad, el rocío, consolidó aquellas cenizas y quedó impresa y perpetuada esa senda. Imaginaros, por favor, cómo se puede imprimir esa senda un bicho grande y uno pequeño, caminando al mismo ritmo, porque esta distancia de paso, de aquí a aquí, es muy corta para el grande, iba haciendo unos pasitos más cortos, y es muy larga para el pequeño. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué se os ocurre? Iban abrazados. Iban abrazados. Se le pone uno la carne de gallina, pero es que son Australopithecus. Esta senda tiene 4 millones de años. Estamos en el camino de la comunicación sensorial, de la comunicación afectiva, de la comunicación táctil. Esta pareja, porque casi se atreve uno a decir que esto es una hembra y esto es un macho, esta pareja, joder, ¿cómo se ha puesto esto? Vámonos de aquí. Ven, mi vidiña, ven, que aquí no hacemos nada. Bueno, pues aún es mejor. Esta ignita es como se llaman los fósiles de huellas, esta ignita tiene dentro de las huellas del macho otra huella pequeñita. Es decir, las cenizas aún estaban calientes y el cachorrito de Australopithecus iba detrás diciendo, cagallo, ¿cómo quema? Pisando sobre las huellas de papá. Bueno, por eso os decía que cuando uno se lía en una charla de este tipo, esto no acaba nunca. Bueno, esto es como están hoy las cosas, no me voy a meter en absoluto, pero solamente deciros, mira, aquí están los Paranthropus, aquí está el género Homo, aquí está el género Australopithecus, aquí está Lucy. Sí quiero haceros observar una cosa. ¿Quién es el campeón del concurso, el verdadero fenómeno de esta saga? Pues es, evidentemente, este señor. Ergaster erectus. Esta especie vivió casi 2 millones de años. Pensad que la especie humana lleva sobre el planeta 250.000 años. O sea, es que este señor vivió casi 10 veces lo que lleva la especie humana sobre el planeta. ¿Y quién es este señor que tuvo semejante éxito? Bueno, primero habría que decir por qué le llamamos Homo. Le llamamos Homo porque ya utiliza fuego. Ya utiliza fuego. Se han descubierto cenizas en sus asentamientos fósiles.
Ya veréis luego por qué, otra razón por la que le llamamos Homo, que es también enternecedora. Y os quiero presentar ahora a otro amigo mío que se llama Kamoya Kimeu. Kamoya Kimeu fue porteador de Mary Leakey. Porteador quiere decir el que le llevaba la bombona de butano, los chorizos para la cena y tal. Anduvo detrás de ella durante años y ayudaba un poco ahí a hurgar y tal. Demostró toda la habilidad buscando fósiles que se convirtió en un fenómeno de la búsqueda de fósiles, hasta el punto de que descubrió este fósil grandioso, que es el fósil mejor conservado de Homo erectus del que disponemos. En realidad a este no le llamamos erectus, le llamamos ergaster. Ahora os explico por qué. Le llamamos ergaster a los miembros de la especie que viven en África, que vivieron en África, y erectus a los que vivieron fuera de África, y ahora lo veremos. Los fósiles de los animales terrestres son muy jorobados, porque enseguida llega un buitre y te lo picotea, y llega una hiena y te lo destroza, y llega un lobo, se pelea con la hiena. El caso es que el fósil, el cadáver acaba devorado, fragmentado, hecho trizas, y no hay quien construya nada. En el mar, un pececito se muere, va al fondo, al cabo de un año está tapado por los sedimentos y queda impecablemente preservado para ser fosilizado en los próximos millones de años. Un fósil en el suelo no dura nada. El caso es que este chaval, porque es un chaval, le llamamos, este fósil se llama el chico de Nariokotome. Nariokotome es una aldeiña de Etiopía, y chico porque era un adolescente, debía tener 15 o 16 años, pero medía unos 70 ya, era un tío altísimo. Bueno, pues por supuesto lo descubrió Kamoya Kimeu. Kamoya Kimeu acabó convertido en el responsable de todos los yacimientos de Kenia. Todos los yacimientos de Kenia. Falleció hace un año aproximadamente. Bueno, y esta es la saga de Homo ergaster erectus. Fijaros cómo se lo montó el tío. Sale de su casa, ocupa toda África. Estamos hablando de hace 2 millones de años, ¿eh? Ocupa toda África, consigue pasar por el Sinaí, ocupa toda la costa del Índico. Fijaros que hay fósiles que se han descubierto en Sumatra, el hombre de Java, ¿os acordáis del Pithecanthropus erectus famoso de Eugène Dubois? Bueno, pues este lo descubrió aquí. El Pithecanthropus era uno de estos, un Homo erectus. ¿Os acordáis de los fósiles de Teilhard de Chardin? ¿Verdad, Mónica? De Teilhard de Chardin. Bueno, pues eran también especímenes de Homo erectus. Bueno, todo lo que vemos en Atapuerca son especímenes de Homo erectus, descendientes de Homo erectus. Claro, a lo largo de 2 millones de años, una especie puede evolucionar considerablemente. Entonces, aquí sí podríamos ponerles incluso varios nombres, diciendo, oye, pues es verdad que este fósil ya no se parece nada al original africano de hace 1 millón de años. Vale, pues entonces utilizamos otro nombre. ¿Os dais cuenta de la impresionante aventura extraafricana de Ergaster erectus? Como os decía antes, estos fósiles les llamamos Ergaster y a todos estos hoy en día les hemos llamado erectus. Tuvo mucha gracia porque eso, cada uno quería ponerle su nombre a su fósil, ¿no? Y entonces hubo que recurrir a un taxónomo. Los taxónomos son los que ponen orden en las clasificaciones, ¿no? Hubo que recurrir a un taxónomo y decir, oye, vamos a ver, ¿esto qué es? Todo esto es la misma especie. Ha evolucionado un poco porque tiene 1,5 millones de años, pero todo esto es la misma especie. El taxónomo era Ernst Mayr, es el padre de la taxonomía contemporánea, y tiene gracia porque era experto en aves de Nueva Zelanda. Pero bueno, no tiene nada que ver, pero sabía poner orden en las ideas, ¿verdad? Bueno, es este chico. Este es Homo erectus reconstruido por John Gertz, un macho joven y un macho adulto. Bueno, el caso es que nos hemos encontrado este arte rupestre en una cueva en concreto de Santander, que tiene aproximadamente 45.000 años, y hace 45.000 años no había Homo sapiens en la península ibérica. Es decir,
hasta aquí, este es el señor de Atapuerca. Es decir, este señor, Homo erectus, tenía inquietud estética, sensibilidad funcional, lo que queráis llamarle, manipulaba el fuego, etc. Tenemos mucho en común con él y nada que reprocharle que sepamos. Bueno, y ahora aparece Homo sapiens. Los fósiles más antiguos que podemos encuadrar en la especie Homo sapiens, adivinad dónde aparecen. De nuevo en el Valle del Rift. Son de nuevo descendientes lineales de Homo ergaster, igual que Erectus, somos hermanos de Erectus. Aparecen de nuevo ahí. Los descubre este señor, que además es etíope, el padre de la paleoantropología etíope, hoy trabaja en la Universidad de Cleveland como profesor de paleoantropología, naturalmente. Y os traje la foto porque su fenotipo, es decir, su aspecto etíope, es exactamente el aspecto que yo me imagino para Homo sapiens. Nosotros somos paliduchos, desdibujados y tal, pero bueno, nadie de nosotros aguantaría un chaparrón de fotones en el Valle del Rift, porque nos abrasaríamos, sencillamente. Entonces, hay una tonalidad adecuada a cada latitud, y en el origen, en el Valle del Rift, la tonalidad adecuada probablemente es la que tenía. Vamos a ver por qué, de dónde sale el asunto. Esta es la aventura de Sapiens. Daros cuenta que la aventura empieza hace 80.000, 90.000 años. O sea, vamos con 1 millón de años de retraso, pero bueno, hace 100.000 años conseguimos pasar el Sinaí. Homo sapiens aparece aquí, en Etiopía, hace aproximadamente 250.000 años. Ocupa toda África y después empieza su ruta migratoria, igual que 1 millón de años antes había hecho Homo ergaster erectus, ¿vale? Sigue prácticamente un recorrido muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Fijaros que hace solamente 20.000 años consigue pasar el estrecho de Bering. Toda la población americana tiene menos de 20.000 años. Y Homo erectus no había llegado hasta ahí. Bueno, ¿y qué se encuentra Homo sapiens hace 40.000 años cuando viaja por aquí? Pues se encuentran los descendientes de Erectus. Dice, coño, estoy por aquí, ¿qué fas? Bueno, son de aquí, xa levo moito tempo. Bueno, entonces se producen algunas hibridaciones. La verdad es que tenemos unos poquitos genes, aproximadamente un 6% de genes derivados de Ergaster erectus, y que nos han venido muy bien, porque nos han permitido, primero, perder color. Sabemos que nuestra falta de melanina, nuestras mutaciones, que nos han hecho prescindir de la melanina, proceden probablemente de los heidelbergensis, de los neandertalensis, que son descendientes de Erectus. El hombre neandertal, el hombre de Heidelberg, son descendientes de Erectus, después de esa evolución. Entonces, hemos heredado la palidez, que nos ha venido muy bien para vivir en latitudes altas. Hemos heredado... Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que, fijaros, los habitantes del Nepal toleran perfectamente la hipoxia, los habitantes del Himalaya toleran perfectamente la hipoxia. Sin embargo, los habitantes de los Andes, los peruanos, los incas, etc., desarrollan una enfermedad por hipoxia muy curiosa, perfectamente caracterizada, que a la misma altura no existe en el Tíbet. Dice, coño, claro, la línea heidelbergensis se había conseguido adaptar y las hibridaciones consiguieron transmitir algún gen de supervivencia que permitieron a los Homo sapiens aquí sobrevivir, y aquí todavía no pudieron hibridar y en consecuencia no pudieron heredar esos genes. Bueno, esto son cosas mías, no me hagáis mucho caso, no se lo digáis a nadie. Bueno, esto me lo salto. Esta es la excavación de Atapuerca, donde están ahí heidelbergensis, neandertalensis, antecesor, que lo hemos colocado ahí en medio porque son las formas más primitivas. Bueno, pues si queremos hacer una evolución lineal, Erectus, antecesor, heidelbergensis, neandertalensis. Pero pensad que es una línea paralela con la que Sapiens se encuentra cuando llegamos. Si no habéis estado en Atapuerca, conviene ir. Es imprescindible. Es una trinchera de un ferrocarril que corta un sistema kárstico, es decir, una cueva, y en el interior de la cueva nos encontramos esto.
bloques de barro llenos de huesos. Es decir, o los bichos muertos se caían y se morían, o el que estuviera por allí tiraba los cadáveres. Todo el mundo dice, no, rituales de enterramiento. Coño, si un cadáver huele mal, apesta, tú lo tiras al agujero y se acabó. ¿No? Pienso yo, bueno. El caso es que aquí hay, con unas pinzas y un pincelito, se pueden tirar 14 generaciones de paleontólogos hasta que hayamos descubierto todo lo que hay ahí. Yo me apuntaba, me va a pasar. Bueno, pues eso. Y ahora nos tendríamos que meter, el siguiente paso de la ecología humana sería la etología humana. La etología tiene un rasgo muy curioso, que es una cosa, es el comportamiento. ¿Y qué tiene de particular el comportamiento humano? Que fundamentalmente es lo que aprendemos de niños, lo que incorporamos a nuestro bagaje, que es nulo. Un bebé puede sobrevivir con 0 posibilidades. Tiene que ser ayudado, instruido, amamantado, criado, educado, formado, y además tiene que aprender un oficio, aprender a no meterse en líos, etc. La etología humana es sobre todo aprendizaje. Y ese aprendizaje luego tienes que transmitirlo a tus descendientes. Y ellos incorporan ese bagaje y con eso se construyen culturas. Culturas que te permiten vivir en el Himalaya o vivir con los inuits, si eres inuit, o ser árabe y vivir en el desierto, o si eres Yanomami, vivir en el Amazonas. Es decir, las culturas se transmiten... Uy, perdón. Dios mío. Esto es lo que siempre les decía a los alumnos, a que le pase esto, lo mato. Pues me tiene que pasar a mí hoy. Bueno, pues este fenómeno, la cultura y su mecanismo de transmisión, a los biólogos se nos pone la carne de gallina siempre, porque cuando la describes es netamente lamarckiana. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la forma de transmitir la evolución de Lamarck? Que es que el bicho se esfuerza mucho, aquella jirafa de Lamarck que se esfuerza en estirar el cuello, consigue aprender algo, estirar el cuello mejor, no sé qué y tal, consigue sobrevivir a base de lo que ha aprendido y además eso que ha aprendido se lo transmite. No. No hay nada que tú puedas aprender que puedas transmitir a los genes y estos a su vez ser preservados para la siguiente generación. Y resulta que eso es la cultura. La cultura forma parte de la etología humana y hemos conseguido, yo creo que a Lamarck se le ocurrió su mecanismo de transmisión pensando en la cultura. Es decir, que el ser humano tiene un hardware darwiniano, por supuesto, pero el software es lamarckiano, que es una cosa absolutamente sorprendente. Bueno, pues nos inventamos la cultura, nos ha permitido sobrevivir en los más diversos medios. Por este procedimiento hemos colonizado el planeta entero. No hay rincón donde no hayamos llegado con éxito y hemos podido lidiar todas las dificultades. Hemos logrado una dispersión prácticamente universal. Nos hibridamos con los neandertales, que los pobreños se les acababa su tiempo y nos legaron lo mejor que tenían de su bagaje genético. Y por este procedimiento inventamos el neolítico y empezamos a transformar el medio. Empezamos a transformar el medio y aquí es donde se lía el asunto. El primer lío que montamos fue las especies que habían evolucionado con nosotros, es decir, en África, sabían muy bien cómo nos las gastábamos. Y de hecho la megafauna africana está toda preservada. Hay elefantes, hay búfalos, hay jirafas, hay rinocerontes. Sin embargo, toda la megafauna que no tenía ningún miedo a nada en sus ecosistemas respectivos fue extinguida por la colonización de Homo sapiens sistemáticamente. Toda la megafauna americana, la megafauna euroasiática, en Madagascar, con las moas, en Nueva Zelanda, toda la megafauna fue sistemáticamente, porque eran bichos tan grandes, tan gordos, que no tenían predadores, no tenían miedo, y llega ahí un tío que le da una pedrada en la cabeza y consigue acabar con ellos. El primer lío que montamos. A partir de aquí
es donde empezamos a hablar de la sexta extinción. Dice, la presencia del ser humano produjo, es una bella hipótesis, la extinción de la megafauna pleistocénica extraafricana. Es una bella hipótesis. Bueno, las cinco extinciones características las tenéis aquí. Esto es un trabajo preciosísimo que hicieron unos paleontólogos buscando fósiles, ¿no? Y viendo cómo el negocio de la vida a grandes rasgos va bien, pero ha habido 5 grandes baches que unos se asocian con una colisión de un meteorito, otros con un cambio climático, otros con esto, otro, lo que sea más allá. Bueno, y aquí es donde nos tenemos que meter, porque claro, entre los hallazgos nuestros está el fuego. El fuego nos permitió ya a todo el género Homo sobrevivir, calentarnos, ahuyentar a nuestros predadores, esterilizar la comida, iluminar es decir, es el padre de la tecnología y el padre de la ciencia. Pero, bueno, es verdad, necesita un combustible y los combustibles producen anhídrido carbónico, dióxido de carbono. Normalmente el dióxido de carbono lo producen los volcanes. Fijaros, los volcanes liberan aproximadamente entre 2,5 y 5 gigatoneladas al año. Y eso a la naturaleza le viene muy bien, porque es el abono de la naturaleza. Es de lo que se alimentan las plantas para hacer la fotosíntesis. Cuanto más carbónico hay, más fotosíntesis, más vegetales, hasta que se lo comen y vuelven a estabilizar la biosfera. Es más, cuando sube un poquito la concentración de CO2, y esto lo descubrió Arrhenius, y bueno, se llevó el premio Nobel, entre otras razones, por esta. Si cogemos 2 frasquitos con aire, y en uno con más CO2 y en otro con menos, que es muy fácil porque no hay más que apagar una cerilla dentro, vemos que iluminados con una bombilla, el que tiene CO2 se pone a una temperatura sensiblemente superior al que no lo tiene. Es decir, este es el principio de mamá. ¿Dónde vas con ese jersey de algodón que no abriga nada? Ponte el de lana que abriga más. Es decir, los materiales tienen un distinto comportamiento térmico. Bueno, pues el CO2 retiene mucho más calor que el oxígeno, sencillamente. No vamos a entrar ahora en el porqué, porque también está claro el porqué. Muy bien, esto no tiene mucha ciencia. Entonces, el ciclo del carbono consiste en que los volcanes lo liberan y la naturaleza, la biosfera, lo reincorpora al sustrato por estos 2 procedimientos. Las selvas tropicales a base de fotosíntesis y los arrecifes coralinos a base, fijaros, a base de mineralizarlo. Esto se transforma en carbonato cálcico, que es una piedra, ¿no? Una piedra que a su vez también se fosiliza. Esto se fosiliza en forma de carbón y petróleo, esto se fosiliza en forma de carbonato cálcico, de caliza, en resumidas cuentas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, los picos de Europa o los Alpes son de caliza. Esto, el Naranco de Bulnes, pues esto es caliza. Es material fósil. Bueno, pues así funciona la biosfera. Y ha alcanzado un cierto equilibrio hasta el punto de que las concentraciones de CO2 están estables desde hace unos 250 millones de años. Parece mentira, es una barbaridad. Pero la biosfera consigue equilibrar por retroalimentación negativa, es decir, cuanto más carbónico vierten los volcanes, más calentito me pongo, más fotosíntesis hago, lo consumo, lo vuelvo a bajar, enfrío, paro la fotosíntesis y se va estabilizando. Bueno, ¿y qué pasa entonces si de repente esta hipótesis del equilibrio estable basado en retroalimentación negativa entre la biosfera y el CO2 es la hipótesis Gaia de James Lovelock, que es otra hipótesis bellísima? Intenté traeros las hipótesis más bellas de la ciencia, de la biología contemporánea, porque es que son enternecedoras, y en concreto la hipótesis Gaia lo es. Bueno, fijaros porque además el clima de la Tierra tiene muchas razones para variar. Pero hubo un tío que fue Milutin Milankovitch, que se dedicó a ver cuántas razones puede haber para que la temperatura de la Tierra varíe. Y entonces dice, bueno, pues la inclinación del eje orbital, la inclinación del eje del planeta, la inclinación, la proximidad al Sol, bueno, y conjugó todo
Y acabó concluyendo que esto es la previsión y lo que está pasando con el clima de la Tierra. Y la biosfera consigue de alguna forma neutralizar todos estos cambios y mantener unas temperaturas estables adecuadas para una biología próspera. Es decir, sabemos de sobra que hay unas variaciones climáticas naturales que la biología, por la cuenta que le trae, por retroalimentación negativa, que es un mecanismo tan fácil de entender como el oscilar de un péndulo, conviene tenerlo en cuenta. La retroalimentación negativa conduce al equilibrio. La retroalimentación positiva conduce al desastre. La retroalimentación positiva es una cerilla que desencadena un incendio, una bolita de nieve que desencadena una catástrofe, una luz. Entonces, esos son los dos mecanismos de sistemas de los que vamos a tener que hablar hoy en algún momento. Muy bien. Y de repente, este señor inventa la ciencia, de la ciencia la tecnología, de la tecnología la industria, y empezamos a liberar, antes os decía, el planeta libera 5 gigatoneladas al año. Nosotros estamos liberando 50 gigatoneladas de carbónico al año, quemando, además, el exceso de carbono que la biosfera había enterrado previamente en forma de combustibles fósiles. Es decir, estamos achicando, o bote ten unha vía de auga, y estamos achicando con la bomba de achique metida dentro del bote. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, pues ya se encargará de esto la biosfera, ¿no? Todo este exceso de carbono. Sí, con las dos máquinas, ¿no? El carbono verde y el carbono azul. Las dos máquinas capaces de absorber todo eso. Pues fijaros, hasta podría. Hasta esas cantidades ingentes de liberación de carbónico, la naturaleza podría ser capaz de reabsorberlas. El problema es que la máquina de reabsorber también nos la hemos cargado. Estamos talando un 1% de la superficie forestal del planeta al año. Un 1%, es decir, en 100 años cero. Y a estas alturas vamos en el 40%. Entonces, ya no podemos confiar a la fotosíntesis todo eso que esperábamos de ella porque no puede, no da abasto. No da abasto porque no queda, porque la estamos talando, la estamos quemando, la estamos desplazando, la estamos destruyendo. Bueno, ¿y los corales qué les pasa? Bueno, que se les ha hecho demasiado deprisa el cambio. Demasiado deprisa quiere decir que el carbónico se disuelve en el agua, se combina químicamente con el agua y forma, bueno, también es muy fácil de entender, forma ácido carbónico que altera el pH de los océanos. La alteración del pH de los océanos produce que los corales no sean capaces de sobrevivir. El caso es que el carbónico atmosférico se ha incrementado sustancialmente en unas cifras preocupantes. Lo que llamamos a menudo el blanqueamiento del coral no es nada más que la muerte del coral, traducido al castellano. Y esto es lo que está sucediendo en el Amazonas, donde talamos, insisto, el 1%. Fijaros, esta es la famosísima gráfica de Keeling. Keeling fue un tío que en Hawái fabricó en 1958 una máquina capaz de medir el carbónico atmosférico. Y la puso en marcha en marzo de 1958. No tendría nada que ver, pero yo nací ahí. ¿Vale? La máquina de Keeling lleva midiendo el carbónico atmosférico desde ese momento hasta hoy. Y estos son los resultados. Entonces, esto es sobrecogedor, porque partíamos de menos de 300 partes por millón cuando yo era un bebé, o sea, no estamos hablando del Pleistoceno, y hoy en día hemos superado las 400, hemos excedido el carbónico atmosférico. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues que según Arrhenius corresponde a una temperatura mayor. Bueno, pues ya ha sucedido. Ya estamos con unas temperaturas que a partir de 1940, además esto pasa como la plancha de casa, desde que la enciendes hasta que se calienta, transcurren unos... Es decir, la biosfera tiene una cierta inercia. Una vez que se ha puesto en marcha este mecanismo,
¿Os dais cuenta? Desde mediados del siglo XX hasta ahora, esto se está inclinando para arriba de una forma muy peligrosa. Y la ciencia lo tiene todo claro, y lo podemos medir, analizar y prever y extrapolar todas estas curvas. Bueno, y entramos en el capítulo de consecuencias. Quiero ser muy breve para no ser desolador. Con el calor, la sequía. De la sequía se deriva especialmente esto, a mí es lo que más me importa. Hay un cinturón, por ejemplo, en África, hay un cinturón que va desde el norte de Senegal, Níger, Mali, Chad, Etiopía, Sudán. Hay un cinturón absolutamente desertizado, donde la gente que tiene una economía agropecuaria, de ganadería y agricultura, sencillamente no puede vivir a fecha de hoy. ¿Qué pensamos que son los cayucos? Es gente que en su casa ya no se puede vivir y tienen que estar buscando la forma de mantener a su familia de alguna forma, porque de alguna manera no es posible vivir. Bueno, pues todo este cinturón africano son unos 300 millones de personas que empiezan a engrosar el baúl de los migrantes climáticos que decía Norman Maier, que hace unas extrapolaciones también que te ponen los pelos de punta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos? Porque además estos señores no produjeron nada de carbónico, ¿eh? Su economía era perfectamente sostenible. Tenemos la deuda, la responsabilidad, el compromiso de resolverles este problema. Porque lo hemos ocasionado las naciones industrializadas. Bueno, ahora vamos a ver que la naturaleza es sabia y hace justicia. Bueno, a nosotros no nos importa, porque si se seca el campo riegas y se acabó. Si ahora vais hacia Madrid, veis unos maizales en Castilla con unos aspersores, a mí se me pone la carne de gallina. Pues no funciona. En Arkansas llevan regando por este mismo asunto 50 años y resulta que ahora los terrenos han perdido productividad y al analizar el suelo y ver lo que pasa, se han salinizado. ¿Cómo que salinizado? ¿De dónde salió la sal? Lo que llueve es agua destilada por el sol y que se condensa en las nubes por el frío, pero es agua destilada. Con lo que riegas no es exactamente agua destilada. Es agua de la traída, agua de los ríos, que ya ha disuelto algo de sal. Y esto a lo largo de los años, una vez que se evapora el agua que transfieres al terreno, produce la salinización de los terrenos. Esto en Australia y en Estados Unidos está ya produciendo estragos que nadie sabe cómo resolver. Por eso os decía que la biosfera hace justicia. Bueno, pues ya veremos cómo se resuelve esto. Más temperatura indica más combustibilidad en la materia orgánica. Y en consecuencia, ¿qué es lo que estaba ardiendo hoy? Hoy en concreto, Corea del Sur. Hoy estaba ardiendo Corea del Sur. La semana pasada estaba ardiendo la Patagonia, Argentina. El año pasado ardió Canadá. El anterior, Australia. Galicia todos los años en mayor o menor medida. Portugal hace un par de años. Es decir, la combustibilidad de la materia, y sobre todo si no cuidamos un poco los ecosistemas se cuidan muy mucho de no tener especies que ardan a su temperatura. O que si arden sean capaces de regenerarse fácilmente. El ejemplo más bonito es Pinus canariensis, que cuando arde el bosque canario, protege sus semillas, las piñas abren y germinan gracias al calor del incendio después y se alimentan de la ceniza, con lo que el bosque canario se regenera de forma espontánea. Pinus canariensis, pero coño, porque lleva viviendo en ese medio pues millones de años. Bueno, esto también es muy fácil de entender. Mayor temperatura significa que el agua del planeta, desde la fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, se desplaza toda, en mayor o menor medida, para este lado. Menos hielo, más líquido, más agua en fase gas. Más agua en forma de vapor. Más agua en forma de vapor, ¿qué quiere decir? Que cuando llueve va a hacerlo torrencialmente. El agua no se ha ido a ninguna parte. Va a llover torrencialmente. Y eso es lo que estamos viendo. El agua que antes estaba en los glaciares, en Groenlandia, en el Polo Norte, donde queramos,
en este momento está suspendida en la atmósfera y cuando se dan las condiciones de condensación y lluvia, las lluvias son torrenciales. Bueno, pues ya lo hemos visto, ya lo hemos sufrido. Y no es tan complicado de entender. Fijaros, los mejores testigos de todo este asunto son los glaciares, porque son verdaderos termómetros. Llegaba hasta aquí cuando se inventó la fotografía, hace siglo y medio, y ahora llega hasta aquí, y esto les pasa a todos los glaciares del mundo, no hay duda ninguna. Hay fotografías de todos los glaciares del mundo que han perdido ingentes cantidades. El problema de los glaciares es mucho más grave. Primero, porque el hielo flota, entonces el agua que se funde va al lecho del valle glaciar, entonces el cuerpo del glaciar, la lengua glaciar, flota un poquito y cada vez se lubrica, por así decirlo, cada vez se desliza más deprisa y en consecuencia el glaciar se va al garete a velocidades agigantadas. El siguiente problema grave son los ecosistemas glaciares, porque un ecosistema fluvial en en Castilla, pues no. Sufre estiaje y las especies que lo habitan y el ecosistema que los ocupa sabe que en agosto no hay agua y entonces tienen sus formas de sobrevivir a eso. Pero los ríos de los ecosistemas glaciares cuentan con que en verano se funde una fracción del glaciar que mantiene el río fluyendo y las especies viven gracias a eso y están acostumbradas a que no se agota el agua. Entre esas especies está Homo sapiens. Imaginaros el delta del Ganges, el delta del Indo, que beben de los inmensos glaciares del Himalaya, que están expuestos a una fotoexposición y unas temperaturas inconcebibles el día que se fundan los glaciares del Himalaya, y eso va a suceder al ritmo que vamos. Ahí viven 600 millones de personas, en los dos deltas. Los deltas son sitios donde se vive muy bien. Son superficies de aluvión, perfectamente abonadas, llanitas, bien comunicadas, donde con una canoa de remos puedes ir de un barrio a otro perfectamente. Tienen un pequeño problema, que no se pueden quedar sin agua. En los dos deltas asiáticos viven 600 millones de personas. Aún es más grave todavía, porque los ecosistemas deltaicos están a 30, 40, 50 centímetros sobre el nivel del mar, como es lógico, porque son depósitos aluviales. Entonces, además, cuando suba al nivel del mar, todas esas superficies van a quedar anegadas y sumergidas. Bueno, cabe esperar una posible solución, que es lo que está pasando en este momento en Groenlandia, que es que la fusión de los glaciares groenlandeses ha liberado tanto de peso la placa tectónica correspondiente. A cualquier gallego le preguntas, neno, ¿qué hay que ver? Y dice, coño, la marea. Pues no, es un fenómeno que se llama isostasia. Y es que cuando le quitas de encima el hielo, la placa tectónica sube porque le has quitado peso de encima. Es decir, fijaros dónde vamos a parar, que se están moviendo las placas tectónicas por culpa del cambio climático. ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Efectivamente puede cambiar el planeta. Y como os decía que la biología hace justicia, bueno, pues esto es Nueva Orleans. Entonces Nueva Orleans es un delta que ya veremos cómo se las arregla, porque le va a pasar lo mismo que a Pakistán. Pero está también, es el delta del Mississippi, y en consecuencia está a 30 centímetros sobre el nivel del mar. Claro, podrán montar un dique del Recopón, pero las van a pasar canutas, y ya les sucedió. Katrina inundó Nueva Orleans y se produjeron 2.000 muertos. 2.000 muertos. Porque efectivamente el nivel del mar sube, y esto también es Estados Unidos, biología hace justicia, y ya ha habido inundaciones enormes. Cuando baja un poco la presión atmosférica, hay mareas vivas y sube la temperatura del mar, pues se inundan barrios enteros, incluso en los países ricos. Y en los países normales, bueno, aquí tendríamos que pararnos otro cuarto de hora, pero no lo voy a hacer. Estas son las corrientes superficiales. Las corrientes superficiales del océano son estos torbellinos, falta uno aquí en el Índico. Bueno, en general, las corrientes ecuatoriales van de este a oeste por la rotación de la Tierra, pero resulta que cuando se encuentran las masas continentales se ven obligadas a girar
giran por el efecto Coriolis a la derecha, en el hemisferio norte, a la izquierda, en el hemisferio sur. Dije que no lo iba a explicar, me estoy marcando el rollo del efecto Coriolis. Bueno, el caso es que este giro lleva aguas calentísimas, tropicales, hacia el norte, y esto es lo que nos permite, a los que vivimos más al norte, tener un clima estupendo. Si no, el planeta tendría 80 grados en el ecuador y menos 40 en el polo, pero el océano está distribuyendo estas diferencias de temperatura. Bueno, pues ahora resulta, ¿cómo se produce el regreso? Que es lo importante, el regreso de las aguas para el punto de origen y el cierre del círculo. Pues porque se va evaporando a medida que suben, que se calientan, se va evaporando, aumenta la salinidad y cuando llegan aquí se hunden en profundidad, lo que obliga a las aguas profundas a emerger, y al emerger sacan fósforo y nitrógeno del fondo. Tenemos aguas muy frías pero muy ricas. Los grandes caladeros están siempre en las fachadas occidentales, el caladero saharaui, el caladero de Namibia, el caladero gallego, el Gran Sol, el caladero peruano, están siempre colocados en las fachadas occidentales por este mecanismo. Bueno, pues ahora resulta, imaginaros que se funden las masas de hielo polares. ¿Qué efecto tiene? Si se funde a la velocidad suficiente, rebaja la salinidad, disminuye la densidad del agua, disminuye la fuerza de este mecanismo. Es decir, corremos el riesgo de que se ralenticen los vórtices oceánicos. Bueno, corríamos el riesgo porque ya lo han hecho. Ya hemos comprobado que la velocidad de estas corrientes ha disminuido sensiblemente. Es decir, el vertido inmenso de aguas polares, frías y agua destilada, son aguas de nevadas y de lluvia, a latitudes altas ha conseguido disminuir la densidad de estas aguas que deberían de ser de densidad muy alta y ha ralentizado. Bueno, pues esta es la explicación por la que el caladero gallego, como otros caladeros, van a sufrir y están sufriendo ya. Bueno, por lo mismo, fijaros, las aguas que llegan aquí, que antes eran rápidamente desviadas por el efecto Coriolis hacia arriba y rápidamente hundidas en profundidad para volver a emerger, etcétera, etcétera, ahora, sin embargo, se quedan más o menos estancadas ahí porque ha parado la profundidad. ¿Y qué sucede? Que se recalientan. El Caribe se recalienta y la frecuencia de tornados y de huracanes y de tormentas en el Caribe se ha multiplicado por 2 en los últimos 50 años. O sea, ya hemos visto cómo la frecuencia de catástrofes ambientales en el Caribe se ha multiplicado por 2. Bueno, pues a mí me da la sensación de que lo que está sucediendo en el Mediterráneo es algo parecido. Este es un mapa térmico del Mediterráneo, donde el Mediterráneo se ha convertido en una caldera. Es un mini Caribe en este momento, y lo que estamos viendo en este momento es que aquí se forman huracanes, tifones, tormentas, como nunca se vieron. Pero es porque la evaporación del agua es ingente, dada la temperatura del Mediterráneo, y porque se alimentan, la energía que alimenta a los huracanes es la temperatura del agua. Bueno, pues ha aumentado y en consecuencia estamos viendo una pluviometría en las costas mediterráneas absolutamente imposible. Bueno, igual que os dije al principio que a mí me asesora mi amigo Mou, también me habían confesado todo esto otros amigos. Bueno, yo por razones biográficas de niño hacía el viaje León-Coruña, Coruña-León 2 o 3 veces al año sistemáticamente, y entonces yo me había fijado, la Catedral de León estaba llena de nidos de cigüeña, me sorprendía mucho que en la Catedral de Santiago no había nidos de cigüeña. Es más, comprobé, porque uno lleva aquí los bichos desde que nació, comprobé que el último nido, cuando yo tenía 10 años, estaba a la altura de Bembibre, a la altura de Toral de los Vados, en Ponferrada, cerquita. ¿Dónde está el último nido de cigüeña hoy en día? Está en Cecebre. Es decir, la cigüeña ha avanzado 200 kilómetros
en 50 años. O sea que son 4 kilómetros de avance del cambio climático al año. La NASA dice que son 4,5. Pero yo no sé si fiarme más de la cigüeña, ¿eh? ¿Esto qué más consecuencias tiene? Efectos de bichos. A mí me interesa. Pues, por ejemplo, que han desaparecido los araos. El último nido de arao desapareció en el año 21. Un arao que estaba presente hasta en el folclore gallego, bueno, que ahora nadie lo ha visto nunca. Un arao. A lo mejor en invierno aparece uno perdidiño por ahí, pero se acabaron. Sin embargo, tenemos cormoranes a punta pala, que es un bicho tropical que ha aparecido por todas partes. Porque los bichos, los pájaros, no tienen la menor dificultad para desplazarse a sus óptimos climáticos. Uy, qué calor hace aquí, me voy más para arriba y se acabó. No tienen la menor dificultad para hacerlo, con lo que también son unos estupendos bioindicadores. Claro que por esta regla de 3, los vectores de enfermedades, zoonosis transmisibles, también se desplazan. Y ya estamos viendo cómo mosquitos del género Culex que transmiten la malaria, el chikungunya, el Zika, ya están presentes en Estados Unidos, en el Mediterráneo, en el norte del Mediterráneo. Bueno, ya hay 30 enfermedades tropicales transmisibles mediadas por vectores que ya las hemos visto cruzar el Mediterráneo. Fijaros lo que os digo, enfrentarnos ahora a 30 enfermedades tropicales que de alguna forma van a llegar. Pues sí, inundaremos todo insecticidas, a ver cómo lo hacemos. Bueno, muy bien. Yo también pienso, una de las vergüenzas del mundo es que el paludismo siga sin tener un tratamiento eficaz y definitivo. Una vez que nos toque de cerca, ya veréis cómo se descubre inmediatamente. Esto mismo ya pasó con el ébola. Bueno, otra consecuencia terrible es que los desplazamientos no son solamente latitudinales, sino que también son altitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Que como la gente no es tonta, las grandes ciudades tropicales están situadas a una altura suficiente como para que la temperatura baje. El rango térmico altitudinal es de casi 1 grado cada 100 metros. Es decir, si aquí hace 28 grados, subes 800 metros y estás a 20. Y ahí ya no hay este Culex o este Anopheles o este bicho cabrón, ¿no? Bueno, pues ahora imaginaros lo que pasa si la temperatura desplaza también esta frontera altitudinal. Ciudades como, porque la gente es muy lista, ciudades como Nairobi, como México, como Bogotá, están situadas a una altitud no casual, sino a una altitud que las defendía de los vectores de enfermedades transmisibles. Bueno, pues a lo mejor imaginaros que de repente México, 25 millones de personas, queda a la altura del Anopheles. De la noche a la mañana, este año, ¡prum!, llegan. Entre que mutan y se hacen un poquito más resistentes a las temperaturas un poco más bajas y no sé qué, tal, ¡pum!, de repente tenemos un brote de paludismo en Ciudad de México. ¿Os dais cuenta? Bueno, eso no quiero decir que vaya a suceder, quiero decir que son hipótesis. Bueno, pues no hemos visto todavía lo peor. Es que, bueno, el que avisa no es traidor. Bueno, vamos a ver, seguimos. Hay fenómenos de retroalimentación positiva. Cuando se funde el hielo es un espejo blanco que refleja el calor. El agua es oscura y almacena calor. Entonces, la fusión del hielo es un fenómeno de retroalimentación positiva que acelera el almacenamiento de calor. Es un fenómeno de retroalimentación positiva. El metano es un gas que en las latitudes frías se ha almacenado gracias a la presión y la temperatura. El metano se debe a que no hay putrefacción suficientemente aerobia, entonces queda ahí cristalizado, ahí debajo. Pero como suba la temperatura o disminuye la presión, se va a liberar el metano, que tiene aún más efecto invernadero que el CO2. Bueno, pues ya sucedió. En Siberia aparecen cráteres, explosiones de metano. En el Ártico aparece burbujeo de metano. Y este es otro fenómeno de retroalimentación positiva. Esto ya es independiente de las concentraciones de CO2. O bajamos la temperatura o esto ya no hay quien lo pare. Otro fenómeno de retroalimentación positiva. Como pongamos al alcance de este indocumentado, el Polo Norte y Estados Unidos empieza a explotar
el petróleo, etcétera, etcétera, en el Ártico. Bueno, es que por eso le llamé la tramparadoja, o sea, que es poner a su alcance. Bueno, y alguien le dijo, oye, hazte con Groenlandia, que es chollo, porque va a ser navegable y está lleno de petróleo por debajo, o sea, que esto nos viene muy bien, búscate la vida. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué hacemos? Somos muchos, somos muchísimos. Esto lo sabemos hacer muy bien. El control demográfico es absolutamente fundamental, no tiene muchas dificultades para nosotros. Las poblaciones humanas lo están pasando verdaderamente mal, están perdiendo recursos, se empiezan a producir epidemias, desplazamientos migratorios, conflictos étnicos y guerras con todas las de la ley, corrupción administrativa por todas partes. Bueno, siempre pongo esta foto porque era el ayuntamiento de un pueblecito donde estuvimos trabajando con la ONG en Perú, y es que se me saltaban las lágrimas porque yo decía, pero ¿cómo le vamos a pedir a este concello que asuma ningún tipo de responsabilidad si a duras penas, vamos, si no tiene capacidad ni de construir un edificio para el ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues, allí nos dedicamos a dar unas clases, a organizar un poco algo. Bueno, el caso es que tenemos una responsabilidad, un compromiso enorme con las etnias que han sido desplazadas de sus medios, porque la responsabilidad la culpa es nuestra. El sistema contemporáneo al que hemos llegado está basado en la injusticia. En este momento, la huella ecológica de un norteamericano es de 12 hectáreas y la huella ecológica de un ruandés es de 0,05 hectáreas. Esto es una medida muy interesante que diseñaron estos señores a finales del siglo pasado y que te permite medir cuánto planeta necesita una persona para vivir con su estilo de vida. Se llama el concepto de la huella ecológica y te sobrecoge porque dices, bueno, sí, estamos basándonos en la injusticia. Bueno, pues yo creo que hay solución. Tenemos que optar por una visión planetaria del problema. Esto ya no es una cuestión de parcelitas, fronteras, puñetas. Todo eso pasó a la historia. Visión planetaria. Control demográfico, que lo sabemos hacer muy bien. Responsabilidad de los países ricos, porque absolutamente somos los responsables de la energía de combustión y tenemos que acabar con ella y técnicamente ya podemos hacerlo de forma inmediata. Tenemos que preservar la biodiversidad inmediatamente, apoyarnos en la justicia social para evitar conflictos. No hay otro mecanismo. Es decir, yo creo que esta tríada podría ser suficiente. Ciencia, ética y empatía. Poder instruir a la gente, poder decirle, mira, el camino es este, no tenemos otro y la cosa se está poniendo muy fea. Se parece mucho a los objetivos 2030. Es que los niños son iguales en todas partes y que no hay muchas dificultades en ser empático con ellos especialmente, ¿no? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Yo creo que es la vez que más preocupados estamos. En las dos anteriores charlas es verdad que también nos quedó un regusto de ¿y qué hacemos? Pero es que ahora mismo lo que tenemos que hacer es tanto, y no sé si tenéis la sensación de no saber si está exactamente en nuestras manos. Porque creemos que sí, pensamos que sí, estamos incluso seguros que todas y todos a lo que podamos hacer, dínoslo, que lo hacemos ahora mismo, pero ni siquiera sabemos si eso vale ya. Es que no hay alternativa. Yo no sé si ha quedado claro, pero estamos en una encrucijada de la historia, en una encrucijada de la especie. Ya no es la historia, es la especie. En una encrucijada en la que no tenemos alternativa y tenemos los medios, que es la cultura, las discurrideras, para entender lo que está sucediendo, saber por dónde van las soluciones y después ser lo suficientemente empáticos como para que... una cosa que me olvidé antes de decir. Por eso decía hace un momento que la ética es una de las patas del trípode fundamental. Antes os decía, hemos identificado fósiles del género Homo cuando descubrimos ceniza en sus habitáculos.
pues también cuando hemos encontrado fósiles, por ejemplo, de un abuelo desdentado. Un cráneo desdentado, ¿cómo llegó a sobrevivir al desdentado? Pues porque ha sido ayudado. Su familia, de Homo erectus o de Homo ergaster, le ayudó a sobrevivir. Anda, leva a bopa dentro da casiña que vai frío. Pues la dinámica solidaria, la ética, yo creo que es tan importante como la cultura en el desarrollo de la especie. Se han encontrado callos de fractura en huesos largos. Ningún mamífero superior sobrevive a una fractura a un hueso largo. Una cebra queda coja y tiene los días, no, las horas contadas. Sin embargo, hemos encontrado homínidos con callos de fractura que evidentemente han sido auxiliados por sus semejantes, ¿no? Bueno, esta es la gran herramienta que ayudó a la especie a sobrevivir y tenemos que recurrir a ella nuevamente, ¿eh? Por supuesto que tenemos que ser empáticos y solidarios, por supuesto. Nos encantará escucharos. Para allá. Hola, buenas tardes y gracias. Me gustaría preguntarle si piensa que ya hay algunos puntos de no retorno. El otro día, comentando esto con algunas personas que estaban implicadas en el tema, decían que sí, que a pesar de que usted expone aquí unos aspectos que se pueden trabajar, como pues esto, la ética y compromiso y tal, ¿hay puntos de no retorno ya? Me preocupa extraordinariamente los fenómenos de retroalimentación positiva. O sea, la pérdida de efecto albedo, la emergencia del metano del permafrost, esos son unos signos extraordinariamente preocupantes, ¿no? Porque fijaros que en el permafrost la materia orgánica no se pudre, sencillamente se congela. Entonces, materia orgánica congelada desde tiempo inmemorial. Tú calientas eso, se funde, empieza a liberar gases y que sea lo que Dios quiera. O sea, cuando empiece la fusión del permafrost, pues es otro punto de no retorno que a mí me preocupa extraordinariamente. Tenemos por allí una... Gracias, que te estamos haciendo... Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Yo simplemente quería preguntarle a usted, bueno, como responsable de la exposición de hoy, si, independiente del trumpismo, de lo que todos sabemos, ¿no? Y todos tememos, que piensa la mayoría, ¿qué opina de empezar desde casa? Me refiero, ¿qué opina de la situación que tenemos en estos momentos en Galicia? Bueno, a nivel es absolutamente biodiversidad, bueno, que somos el norte, o sea, somos la reserva bueno, estamos conteniendo muchos. Absolutamente imprescindible y estamos directamente implicados en el problema. Lo que os decía es que el caladero gallego está ya afectado. Hemos tenido que cambiar ya, esto no se ha percibido mucho, pero hemos tenido que cambiar ya dos especies. La almeja ya no es Tapes o Venerupis, no, ahora es almeja japónica. El berberecho ya no es Cerastoderma edule, es otra especie, porque hemos tenido que cambiar las especies a otras que toleren mejor, menos salinidad y más temperatura. Es que se nos está desmoronando el azucarillo en las manos, ¿no? Entonces, la precaución que tenemos que tener es exquisita, no se puede correr ni el más mínimo riesgo, ni el más mínimo riesgo. Tenemos por ahí, ¿no? Hola, boa tarde, moitas gracias. Quixera, en este sentido, se me podría valorar, se nos pudera dar a súa valoración acerca do proxecto da macrocelulosa de Altri. Pois, evidentemente, é un risco inasumible. Que alguén diga que pode incrementar a temperatura do Ulla un par de grados é unha atrocidade, non? Eu recordo sempre un congreso de ecoloxía no que estuve hai moito tempo que decían healthy river, healthy people, non? O sea, a saúde dos ríos é a saúde da xente. Entón, arriscar a saúde dun río tan importante para Galicia como é o Ulla, por remota que sea a posibilidade de que podamos afectalo,
é unha barbaridade de proporciones inasumibles. Un risco de proporcións inasumibles, por suposto que sí. La pregunta que me hago yo es, ¿el planeta pasó alguna otra vez por una situación similar? Evidentemente no por causas humanas. ¿Y cómo lo resolvió? ¿No? Porque, bueno, y después hay otra cuestión que también me hago yo. ¿Es posible que el planeta siga sin nosotros? Una de las cosas que tuve que suprimir fue el evento Azola. Hubo un momento a finales del Eoceno, hace 45 millones de años, en que pasamos una ola de calor achicharrante por diversas razones, que le vino muy bien a un helecho que se afincó, se compró una parcelita en el Ártico, por supuesto el Ártico estaba fundido completamente. El Ártico en aquel momento, los continentes prácticamente lo tenían cercado, las corrientes a su alrededor terminaron de cercarlo, y entonces este helechito se instaló sobre una capa de agua dulce. Era una estratificación salina que hoy aún se da en algunos mares, el Mar Negro, por ejemplo, se da. Bueno, pues el tío se instaló en una capita de agua dulce que quedó en el Ártico, fíjate lo que te digo, una capita de agua dulce en el Ártico. Colonizó la totalidad del Ártico, porque tiene un crecimiento explosivo, la Azola tiene un crecimiento explosivo, tiene una simbiosis con una bacteria milagrosa. Bueno, el caso es que consiguió absorber tal cantidad de carbono el tío, se lo montó tan bien que la caída de temperatura fue brutal y apareció los casquetes polares ártico y antártico. Es decir, la naturaleza tiene recursos, es indudable, pero yo aquí lo que trataría es de salvar a la gente. No sé si hay un margen de tiempo. Si ya que nos has puesto en lo necesario peor, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... Yo no me atrevería a pronunciarme, pero si cogemos la gráfica de Killing, la gráfica de incremento térmico, la fusión de los casquetes polares, los termómetros de los glaciares que están funcionando permanentemente, un estadístico nos podría decir esto lleva a una temperatura tanto dentro de tanto tiempo, sin duda, ¿no? No querría entrar en eso porque se me ponen los pelos de punta. La pinta que tiene es extremadamente urgente, extremadamente urgente. Tú que has convivido con tu trabajo como voluntario en muchos países, que no sé si tiene la sensación de peligro inminente como la tenemos nosotros. ¿Son conscientes de que nuestra forma de vida es la que está destrozando la suya? Esos chavales que vemos en la foto... No, yo diría que no. Yo diría que no. De lo que son conscientes es que en su casa no se puede vivir. Y de que hay que buscar otras... Bueno, entonces, ¿por qué se echan a los cayucos en masa, no? Es un problema, pero es que parece que no nos preocupa demasiado. ¿Que están locos o qué? No, pues es porque no se puede vivir allí. Entonces allí ves a los chavales, por ejemplo, a los niños, a todos jugando al fútbol. Porque se han dado cuenta de que un niño que adquiere ciertas habilidades futbolísticas aquí vive y se convierte en una figura en cuestión de meses, ¿no? Y a todos les ves con una camiseta, no sé qué y no sé cuánto, y dices, pues mira, pues será eso, lo que queráis, jugando al fútbol o lo que queráis. Pero por lo pronto vamos a aprender técnicas para pescar o para lo que sea, vamos a aprender técnicas. Para usar los cayucos para otra cosa que no sean las tradicionales, pero que nos permita vivir. Aquí. Nada, un poco una pregunta sobre esta ética, ¿no? Y no sé qué piensas, yo tengo una preocupación también, aparte de esto que está pasando y está siendo, es la criminalización de colectivos, ¿no? De la protesta, de la puesta en evidencia de esto a nivel social, ¿no? Sabemos ahora de la multa a la que se está exponiendo Greenpeace en Estados Unidos, es 600 y pico millones de euros de dólares que los puede hundir.
Hoy leía en el periódico 5 chicos en Asturias, les piden 5 años de cárcel y no sé qué multa por cortar una carretera, Resistencia Pacífica, en denuncia, ¿no?, a Celnor, creo, bueno, empresas que están yendo un poco contra esto, ese no perder el tiempo, o las protestas pues de dañar, digamos, obras de arte, llamar la atención de una forma así muy heavy, ¿no? Y hoy en un instituto, pues contando este tipo de cosas a chicos y chicas, muchos que vienen de estos países, y enseguida reaccionaron en contra de este tipo de acciones, ¿no? Como, o sea, muy protectores de la ley o por lo menos de estas leyes, ¿no? Entonces me veía yo casi como una terrorista en potencia, intentando que entendiesen lo que estaban poniendo sobre la mesa, pero eran muy... Mira, protectores, ¿no? Sinceramente, yo creo que lo de las fronteras y las cositas estas es prehistoria, de verdad, prehistoria. Y los reinos, no sé qué, todo eso es el medievo. En este momento tenemos un planeta para todos, somos 8.000 millones de personas, todos iguales, unos adaptados mejor a unas condiciones bioclimáticas y otros a otras, todos iguales, ningún problema. Y tenemos que convivir como sea. Y la única forma de hacerlo es organizándonos entre todos, con ciencia, analizando el problema, con solidaridad y ética y con empatía, sabiendo transmitir el mensaje. Decir, oye, que hay que arrimar el hombro, que no nos queda más remedio. Por eso os decía antes que el trípode que yo creo que nos puede sacar las castañas del fuego es ciencia, ética y empatía. Por aquí. Aquí. Gracias. Hola, enhorabuena por la charla. Sí, gracias. Mira, yo te quería preguntar una cosa que me sorprendió mucho, que es que en la diapositiva que pusiste de la huella ecológica, Suecia salía con 6 y España con 4. Y bueno, me parece como muy terrorífico, ¿no?, que si en Suecia, que es donde tienen las mejores medidas, las más, en fin, que lo tienen todo muy al día, tengan tanta huella ecológica, ¿no? Y además, después también una anécdota que te quería comentar, que es que hace mucho tiempo yo leí algo de algún libro de Lovelock o algo de esto, de que no teníamos que preocuparnos tanto por la desaparición de las especies, porque tantas especies desaparecen como especies surgen en el ecosistema, ¿no? Y eso, bueno, siempre me pareció muy esperanzador, ¿no? El primer problema, la huella ecológica, es una gráfica muy compleja. Estuve por no ponerla porque es muy complicado. Exigiría 20 minutos esa sola diapositiva, ¿no? Dividiendo la superficie del planeta y su rentabilidad sostenible entre los 8.000 millones de personas que somos, nos toca a 1,5 hectáreas. Ese es el rango de sostenibilidad. Hay países que están viviendo bien con 2. O sea, que se puede adecuar más o menos ahí. Bueno, sin embargo, los españoles tenemos un consumo de recursos del orden de 4 hectáreas por persona. La huella ecológica implica el sitio que ocupa tu casa, el sitio que ocupa tu coche, el sitio que ocupan las carreteras que transitas, el vertedero de basura al que recurres, la tierra en donde se cultivan las cabras que te comes y donde se cultivan las lechugas. O sea, todo eso. Bueno, es absolutamente desesperante que un yanqui consuma 12 hectáreas y que un ruandés 0,05. Es que no es tan difícil porque se puede vivir adecuadamente con 2. Exige un esfuerzo de austeridad si tienes en cuenta el punto de partida. ¿Cómo coño voy yo a prescindir de...? Bueno, pues es que no nos queda más remedio, hay que ir adecuando los recursos a los medios, ¿no?, al planeta. Y en consecuencia, bueno, entonces hay que hacerle... Esa no ha sido reactivada con posterioridad, esa gráfica, que me encantaría poderla actualizar, pero no la he encontrado, ¿eh?
Bueno, este es el concepto de huella ecológica, da de sí para muchísimo más. Y el otro problema era el ritmo de extinción que decías, ¿no? El ritmo de extinción, tal y como lo calcularon, en concreto estos, Raup y Sepkoski, lo calcularon en unas 100 especies anuales, podría ser absolutamente normal, porque se debería extinguir un 1 por millón. Entonces, bueno, pues al año, pues vale. Hay especies que viven 5 millones de años, otras que nacen y se extinguen pues porque el ecosistema se perturba o lo que sea. Pero hay un ritmo de extinción de fondo y la biosfera tiene su propia dinámica. Pero lo cierto es que en este momento, según ha calculado Wilson, el padre de la ecología contemporánea, el ritmo de extinción multiplica por 1000 el ritmo de extinción de fondo. Por 1000 el ritmo de extinción de fondo. O sea, donde se debía extinguir una especie al año, en este momento se extinguen 1000. Lo que pasa es que muchas de ellas no las vemos. Desaparecen y sencillamente no las vemos. Se hizo un trabajo precisamente en aguas del Mississippi, donde se comprobó que de las poblaciones naturales que ocupaban el Mississippi habían desaparecido la inmensa mayoría, porque el agua estaba caliente, sucia, contaminada y anóxica. Entonces, no, yo solamente conté, en concreto, bivalvos de agua dulce, ¿no? Y desapareció en el 99%. Ya, pues ahora mira a ver los anfibios, y mira a ver los insectos acuáticos, y mira a ver las lombrices, y mira a ver las sanguijuelas. No, el 99% se habían extinguido ya. No, estamos 1000 veces por encima del ritmo de extinción natural de la biosfera. Elma, pero a mí lo que me preocupa es que en Suecia, que es el paradigma del desarrollo sostenible, tengan una huella pues casi, no el doble, pero bueno, prácticamente el doble que nosotros, que estamos bastante pues todos ¿no? Todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad, por supuesto, todos. Y no cuesta tanto trabajo. Yo estoy convencido de que no. Gracias. Más. Salvador Fojón, muchas gracias por revolvernos. Porque yo creo que es súper necesario que casi tengo que pedir disculpas. No. Que va. Al contrario, creo que el planteamiento de cómo nos relacionamos con el medio era este. Ser claro, ser sincero, ser directo y que nos ayude también a nosotros, pues como con cada charla, como sacamos por la puerta, nos vayamos pensándolo y procesándolo. Ha sido una delicia escucharle. Pues de verdad. muchísimas gracias.